Bueno, mis amigos, regresamos acá nuevamente a La Otra Realidad con tu amigo Andrew Álvarez. Ya está en línea telefónica conmigo acá, como viernes y en ocasiones sábados como hoy, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew. Buenas noches a las personas que te ven y buenas noches a las personas que te están escuchando. Quiero hacer un comentario sobre esos dos alegados destructores que están barriendo minas, según Donald Trump, en el estrecho de Hormuz. Esos dos destructores tienen casco de acero. Esos no son los barcos que se utilizan para erradicar minas de una zona, como tú bien dijiste hace unos días atrás. En ruta iban los dos barcos Litoral Independence, que tienen casco de aluminio, por lo tanto esos cascos de aluminio no reaccionan con los sensores magnéticos de estas minas, así que si verdaderamente están sacando las minas del estrecho de Hormuz, esos barcos no son los adecuados para hacer esa operación. Bueno, hay que entender, Orlando, de que el presidente de los Estados Unidos sabe muy poco de cualquier gestión militar. Él habla mucho, pero no sabe eso. Pero es lo que ellos declaran. Uno se pregunta dónde están los expertos, ¿no? ¿Dónde están los especialistas en la materia? Que son los que definitivamente pues deciden cuál es la operación y cuáles son obviamente los equipos necesarios. Pero bueno, este es un mundo de locura, hermano, y este es un mundo de mentira. Ya nadie sabe para quién trabaja y quién lo dice. Por eso que te digo, ¿no? Lo que dije en la primera parte, la influencia de Netanyahu, como la que pueda tener Putin, es enorme dentro del gobierno actual. Así que despierte durmiente. Pues bien, vamos con Orlando y hablando de estos conflictos, yo creo que es importantísimo que siempre demos este toque como todas las veces que tú y yo acá platicamos un rato. Dame nuevamente, Orlando, vamos a tocar brevemente de Ucrania, ¿no? Vamos a ver qué está aconteciendo en esta guerra de Ucrania. Dame por ahí, por ejemplo, una actualización de la situación. Ponnos al día. Voy a hacer un resumen corto, porque aquí tengo 3 termómetros que me dicen que la temperatura de mi cuarto es de 100 grados Fahrenheit. Estoy igual aquí. Así que voy a estar haciendo un resumen corto. Dale. Lo que deben conocer ahora, en estos momentos, las personas que están oyendo este programa, es que el presidente Zelensky ha indicado que debido a que hay una escasez en armamento interceptor en Ucrania, o sea que ya no tienen casi misiles Patriot o otro tipo de misil interceptor para poder hacerle frente a los drones Shahed que está enviando Rusia, que como tú bien sabes están enviando un promedio de más de 100 drones Shahed diarios. Él acaba de decir durante el día de ayer de que las muertes de civiles se han duplicado en Ucrania. O sea que si antes había un promedio de 6 o 7 personas que fallecían cada vez que Rusia mandaba un ataque con estos drones Shahed, ahora estamos hablando de más de una docena de civiles que mueren por estos ataques que está lanzando Rusia contra Ucrania. Lo otro que debe conocer la gente en estos momentos es que el presidente J.D. Vance se reunió con el señor Víctor Orbán en Hungría, donde en su exposición le dio completamente la espalda a Ucrania, hablando y despotricando en contra de Zelensky, donde en ningún momento se indicó de forma positiva que iba a ser mediador entre Zelensky y Víctor Orbán para llegar a un acuerdo para que el señor Zelensky deje de estar bombardeando la infraestructura de los gasoductos y los oleoductos que llegan a su país, y que por otro lado que Víctor Orbán quite su objeción a que Ucrania pueda recibir los 90 millones de dólares, los 90.000 millones de dólares que le va a proveer la Unión Europea. Lo otro que debemos conocer en el día de hoy es naturalmente de que ha habido un pedido por parte de varios países europeos, no solamente de los líderes europeos, sino también de varios oficiales de gobiernos y países europeos, donde le están solicitando de favor al señor Zelensky que tiene que detener, aunque sea de forma temporal, todos los ataques que está realizando Ucrania en contra de la infraestructura petrolera de Rusia. O sea, estamos hablando que deje de atacar refinerías y que deje de atacar depósitos de petróleo y depósitos de otros tipos de combustible. Según la noticia, esta presión que está haciendo Europa en estos momentos contra el presidente Zelensky es que ellos opinan de que cuando Zelensky deje de bombardear esta infraestructura, entonces los precios del petróleo van a bajar. Pero que mientras Zelensky continúe destruyendo la infraestructura petrolera de Rusia, los precios de
del petróleo por barril se van a mantener en el mismo precio o seguirán subiendo debido a la situación en el Golfo Pérsico. Así que le están haciendo este pedido, además de que ellos tienen una escasez petrolera, así que en algún momento tendrán que recurrir a comprar petróleo ruso para poder mantener su sociedad. Lo otro que debemos conocer es que el ex primer ministro de Inglaterra, sí, durante el día de hoy visitó al país de Ucrania, donde fue a una localización cerca del frente de batalla. Este señor, estoy hablando del que se llama Johnson, sí, de la escuela del loquito que se parece a Donald Trump, sí, que fue presidente, primer ministro de Ucrania. Sí. Pues este señor fue al frente de batalla, habló con varios oficiales y después dio este mensaje. Dijo lo siguiente: los ucranianos están batallando por nosotros. Y nosotros somos básicamente unos imbéciles por no estar ayudando a Ucrania en su guerra contra Rusia, porque ellos están batallando para defendernos. Así que ese fue el mensaje de este ex primer ministro de Reino Unido que visitó durante el día de hoy el frente de batalla de Ucrania. Sí, ese era el Trump británico, como Milley. Boris Johnson. Sí, Boris Johnson. Como Milley es el Trump argentino. Mi madre, se copia la gente, ¿no? Bueno, no sé si lo bueno o lo malo se copia, pero lo vemos por ahí. Déjame decirte, Orlando, es que también hay que entender que los únicos blancos vulnerables que tiene precisamente Rusia para Ucrania es precisamente esa infraestructura petrolera. Pues está bombardeando la otra cuestión o el otro movimiento sería bombardear ciudades rusas. Entonces pues está obviamente la amenaza de Rusia de que de eso suceder, pues ellos van a usar las armas nucleares tácticas contra Ucrania. Sabes que esto es casi un obligado, ¿no? Trancado. Así que algo tiene que hacer obviamente Ucrania para tratar de debilitar a Rusia dentro de estas circunstancias donde está y donde pues obviamente, como tú has mencionado, está limitada el dinero que está entrando, la ayuda militar que tiene en estos momentos. Trump obviamente cortó las vías de acceso obviamente militar y de capital, lo disminuyó radicalmente y lógicamente pues Víctor Orbán, que tú lo mencionas ahí, que tú sabes que ahora están las elecciones, el opositor de Víctor Orbán dice que ellos deben ser parte de la Unión Europea, parte de Europa, y Víctor Orbán pues obviamente de la vieja escuela, quiere estar con Bielorrusia, quiere estar con Rusia, quiere ese modelo obviamente, el antiguo modelo parecido, simulado de la Unión Soviética, así que allá ellos, vamos a ver qué pasa con esas elecciones entre esos dos extremos, Orlando. Bueno, recuerda que el señor Víctor Orbán es un instrumento a favor del señor Donald Trump en la Unión Europea debido al poder de veto que tiene Hungría y que tiene Eslovaquia. Así que cualquier cosa que vaya a aprobar la Unión Europea que no le guste al señor Donald Trump, él puede hacer una llamada a su amigo Víctor Orbán y Víctor Orbán estará vetando cualquier proyecto que no le guste a Donald Trump de la Unión Europea. No es fácil. Bueno, y hablando de esta gente en el mundo, ¿verdad? Porque esto es continuamente aparece uno, sale el otro, esto es como en el teatro, ¿no? Entre un personaje, sale otro personaje, y así estamos acá, ya nadie sabe cuál es el más esquizofrénico, paranoico de todos ellos. Kim Jong-un, Orlando, su agenda, todo esto que se está dando en estos momentos allá en Corea del Norte y lo que viene incubándose para los próximos meses o años. Cuéntanos, ponnos al día. Pues mira, como tú indicaste en tu programa del miércoles, el señor Kim Jong-un está realizando unos ejercicios militares que van a durar unos 3 días, lanzando todo tipo de cohetes y misiles al mar de Japón, donde lo que tenemos que conocer es que este individuo está probando su nuevo tipo de armamento de cabezas explosivas de racimo. Sí. Como tú bien sabes, estas bombas de racimo están prohibidas por más o menos más de 100 países en el mundo, pero que hay países como Rusia y como Estados Unidos y como Irán que están utilizando estas bombas de racimo en la actualidad. Así que él se unió a toda esta gente que está utilizando este armamento prohibido en más de 100 naciones. Se montó en ese barco y ahora está probando la efectividad de este tipo de armamento en estas pruebas que está conduciendo en estos momentos. Lo otro que debemos conocer sobre lo que está pasando en Corea del Norte es que este individuo está recibiendo
al primer ministro de Relaciones Exteriores de China, donde está tratando, o se cree que está tratando, de estrechar los vínculos diplomáticos y los vínculos no solamente económicos, pero los vínculos militares con China, para también ponerse en el barco de que él va a respaldar un mundo multiplural. Así que el pluralismo de quién va a estar gobernando el mundo está en entredicho. Así que obviamente se está uniendo a estos países que le quieren quitar el liderato a Estados Unidos en ser el país más poderoso del mundo. Y lo otro bien importante que la gente debe conocer en estos momentos es una reacción que ha tenido Corea del Sur, donde se acaba de hacer una especie de sondeo en la población de Corea del Sur, donde ahora ha subido el porciento de la población de Corea del Sur que desea tener una bomba atómica. Así que ese porciento ya ha subido a 3/4 partes de la población, así que estamos hablando de un 66% de la población de los surcoreanos que ahora desean tener armamento nuclear. Esa es otra crisis. Tan pronto Corea del Sur tenga la posibilidad de tener armas nucleares, definitivamente la reacción visceral que va a tener Pyongyang allá, Corea del Norte, va a ser descomunal, de la misma manera que Japón, que quiere tener su bomba nuclear. Ya Japón, pues, obviamente, echándole el ojo a lo que va a pasar con Corea, pero sobre todo a China. Así que esto, pues, lo que vamos a tener es una ampliación del club nuclear, más inestabilidad en el sentido de que, pues, va a haber más gente con la capacidad de devastar con este tipo de armamento. Y ya no son 8 o 9 países, ya vamos a estar ahorita en una docena de países con capacidades nucleares ofensivas. Y esto de que las armas nucleares son defensivas es un cuento. Las armas nucleares son ofensivas todas. Usted no espera que lo bombardeen con un arma nuclear para usarla. Si usted inmediatamente, la respuesta es inmediata, y para eso obviamente se tienen todas estas alertas tempranas. Así que ojo, porque se hace más incómodo vivir en el mundo, el ambiente es más hostil y no es nada fácil. Y yo te pregunto, ya que estoy trayendo ese asunto, ¿no, Orlando? Obviamente está muy en la boca de mucha gente la cuestión de los crímenes de guerra, ¿no? O los crímenes de deshumanidad, cuando son pueblos donde hay tiranos que obviamente tienen este tipo de ejecuciones contra grupos étnicos, ¿verdad? Y hay todo este tipo de masacres que hemos lamentablemente observado por los pasados siglos, porque esto no comenzó ahora, esto lleva desde los albores de la historia, ¿no? Este tipo de genocidio. En este caso, pues yo quisiera, ¿verdad?, que trataras un poco este asunto que yo sé que a ti te interesa, a mí, obviamente a los amigos que nos ven, que tiene que ver con los crímenes de guerra y cuál es realmente, ¿no?, la definición de un crimen de guerra, qué países podrían estar cometiendo crímenes de guerra, como pasó con Japón, como pasó con la Alemania nazi, entre otros más que han cometido crímenes de guerra en tiempos más recientes. Pues Estados Unidos, la pregunta que se hace, y a cada rato vemos la discusión, inclusive en las Naciones Unidas o dentro de los Estados Unidos, donde señalan que Estados Unidos está relacionado con crímenes de guerra. Ahora hay que ver cómo se define un crimen de guerra, hasta dónde puede estar el límite, ¿no?, de entrar en este tipo de acción ilegítima o ilegal o criminal. Y yo quisiera, Orlando, que en el tiempo que nos queda, ¿no?, del segmento, pues nos diera más o menos una definición y qué cosas podrían estar implicadas con los Estados Unidos o con cualquier nación en caso de ser acusados de crímenes de guerra. Sí, esta es una conversación que yo quería tener contigo de lo que se define que es un crimen de guerra. En estos momentos donde el presidente de Estados Unidos dio un mensaje en su red social indicando de que iba a borrar la civilización de Irán. Primero tenemos que partir de lo siguiente, Andrew. Estados Unidos es uno de los miembros fundadores del Tribunal Militar de Nuremberg. ¿Okay? Estados Unidos es de los miembros fundadores de lo que se conoce hoy como el Convenio de Ginebra, ¿okay? de los cuatro documentos que componen el Convenio de Ginebra. ¿Okay? Estados Unidos es un miembro fundador de la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos es miembro fundador de la Corte Internacional Penal. Estados Unidos es miembro fundador de lo que se conoce como UNCLOS, que es la ley internacional marítima para todo el planeta. Pero curiosamente Estados Unidos dice que ninguno de esos documentos le aplica a los Estados Unidos. Él ayudó a crearlos, pero indica, eso a mí no me aplica.
O sea, que la definición de crímenes de guerra que tiene el Tratado de Ginebra, la Convención de Ginebra, perdón, la definición de crímenes de guerra que tiene el Comité de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra de la ONU, y otros tipos de reglamentación internacional que define que es un crimen de guerra y que es un crimen en contra de la humanidad. Ninguno de esos documentos Estados Unidos reconoce que le aplica a él. De la manera que Israel no reconoce que todos esos reglamentos le aplican a Israel. Estados Unidos tiene un documento bajo el Departamento de la Defensa llamado Department of Defense Law of War Manual, donde en ese manual es que Estados Unidos indica qué es lo que él va a considerar que es un crimen de guerra. ¿Okay? Vamos a mirar el primer caso, cuando Estados Unidos, el submarino vino y hundió un barco de guerra de Irán. ¿Okay? Según la ley internacional, ese ataque contra ese barco de guerra fue legal, porque la única forma que el barco de guerra está protegido es si está en aguas territoriales de un país neutral. Pero al mismo tiempo, las leyes internacionales indican, debido a los sucesos que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, se indica de que si un submarino o un barco viene y hunde a otro barco, que no puede dejar que la gente se ahogue en el medio del mar. Así que puede haber un crimen de guerra si el submarino abandonó la zona sin asegurarse de que alguien iba a rescatar a todos los marinos que cayeron al mar, porque si no tenían rescate iban a morir ahogados. También tenemos que entender de que bajo las leyes internacionales de derechos humanos en estos momentos y leyes de guerra que están vigentes para el año 2026, todas ellas apuntan a que el bombazo de Hiroshima y el bombazo de Nagasaki son crímenes de guerra. Naturalmente, este reglamento se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto difícil aplicar la ley internacional de derechos humanos retroactiva a esos dos bombazos nucleares. Así que el libro del Departamento de Defensa de la ley de cómo hacer la guerra, lo que indica en lo que tiene que ver con las amenazas de Donald Trump, número uno, es que es un crimen de guerra lo que dijo el señor presidente Donald Trump sobre la amenaza de pulverizar, de eliminar la civilización de Irán. El manual prohíbe utilizar ese tipo de terrorismo para amenazar cualquier país. ¿Okay? Así que ya el presidente, según el manual y el protocolo militar del Departamento de la Defensa, acaba de cometer un crimen de guerra, porque eso es poner a los ciudadanos de Irán en un estrés que no es necesario, y se considera que esa presión psicológica es un crimen de guerra. Bueno. En lo que tiene que ver con estas amenazas de destruir las facilidades petroleras y las facilidades generatrices de electricidad en Irán, recordemos que en estos momentos Estados Unidos acusa a Rusia de crímenes de guerra por estar destruyendo las facilidades de generación eléctrica en Ucrania. Pero naturalmente Estados Unidos quiere aplicarle esa ley internacional a Rusia, pero no se la quiere aplicar a él mismo. En lo que tiene que ver con las generatrices, se utiliza lo que se conoce la ley de proporcionalidad. Y la ley de proporcionalidad es cuánto se afecta a la población civil en función de ese ataque. O sea que si hay una generatriz eléctrica en Irán, que casi el 100% de su generación eléctrica es para las bases militares, entonces esta generatriz es un blanco militar legítimo. Pero si esa generatriz, el 95% de electricidad
es para el pueblo de Irán, para su refrigeración, para sus hospitales, para cualquier servicio que se le da a la población, como por ejemplo, para darle electricidad a las bombas que distribuyen el agua potable en las diferentes ciudades, ¿okay? O las bombas que se encargan de eliminar los desechos, las aguas negras de la ciudad, para que los civiles tengan una vida sin tener esos desperdicios de heces fecales saliendo por las calles. Si eso se considera un crimen de guerra, porque falla el principio de la proporcionalidad. ¿Okay? En el caso de los puentes, como tú sabes, Israel destruyó unos puentes y después indicó de que esos puentes los destruyó para que no fuesen utilizados por Irán para mover sus lanzaderas de misiles. ¿Okay? Eso se considera un blanco militar legítimo. ¿Okay? Legítimo. Así que no hay problema con destruir los puentes en Irán, siempre y cuando no sea un puente de uso exclusivo para la población civil. Y te voy a dar un ejemplo. Digamos que hay un puente que el único uso que tiene es que ese puente se utiliza para un orfanato. Claro. Y si tú destruyes ese puente, el orfanato queda completamente incomunicado. Por ende, destruir ese puente que va al orfanato, que no es utilizado por los militares, eso constituye un crimen de guerra. Ahora hablemos de la escuela que fue destruida por un misil Tomahawk de Estados Unidos, donde murieron, creo que el último conteo de más de 150 niños que murieron en ese incidente. La pregunta es, ¿eso es un crimen de guerra? Porque suena como un crimen de guerra cuando nos damos cuenta que fallecieron niños y que no era un blanco militar. Claro. Según la ley internacional y los abogados que ha mencionado sobre ese incidente dicen que no es un crimen de guerra algo que tú cometes en desconocimiento. Pero si lo haces en conocimiento, entonces es un crimen de guerra. Así que el oficial a cargo de esos ataques, si estaba en desconocimiento de que esa escuela ya no era un centro de comando de las fuerzas islámicas revolucionarias de Irán, ¿okay? Si no estaba en conocimiento de eso, porque esa era la inteligencia que le dio la CIA o le dio Mossad, entonces no es un crimen de guerra. Lo que puede haber es una obligación criminal, que es algo diferente. Claro. Y es que el comandante o el capitán o el oficial a cargo de ese ataque, antes de realizar el ataque, tenía que preguntarle a la CIA, a la agencia de inteligencia, que si todavía eso era un centro de comando del ejército revolucionario islámico de Irán. Si no hizo eso, entonces se podría armar un caso legal de que entonces fue irresponsable y es que tiene negligencia militar, o sea, es culpable de asesinato. No es un crimen de guerra, pero es culpable de la muerte de todos esos niños. Así que podemos ver claramente que aquí cuando llegamos con crímenes de guerra, según el propio manual del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, se mide cuánto daño se le hace a la población y cuánto daño se le hace a las fuerzas militares. Sí. Así que el señor Barack Obama cometió crímenes de guerra en Afganistán cuando él permitía que drones Reapers fueran a una fiesta de cumpleaños o a una boda y para matar a un solo talibán mataba a 200 personas. Definitivo. Ahí no hay proporcionalidad. Ninguna. Por lo tanto, esos ataques son crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. El problema de Estados Unidos es que ellos, aunque tienen este manual, no procesan a sus soldados por crímenes de guerra. Y entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos lo que ha hecho es que le ha puesto sanciones a los jueces y a los fiscales de la Corte Internacional Penal.
Eso significa que como están sancionados, cualquier posesión, cualquier dinero que tenían bancos de Norteamérica han sido frisados, están confiscados y frisados por el gobierno de Estados Unidos. Y no solamente se hizo eso bajo la administración del presidente Biden. Escuchen eso, el presidente Biden es cómplice de sanciones que se le impusieron a la Corte Internacional Penal debido a esta crisis en Israel. En vez de darle el apoyo a una institución que ellos ayudaron a crear, se le fue en contra con estas sanciones que no solamente aplican a los jueces y a los fiscales de la Corte Internacional Penal, sino también a todos sus familiares y a todos los oficiales que trabajan directamente en la Corte Internacional Penal y los que trabajan bajo contrato y los que son asesores de la Corte Internacional Penal. Así que podemos ver claramente que este asunto de crímenes en contra de la humanidad, cuando se refiere a los Estados Unidos, ningún papel tiene valor. No, definitivo. Bueno, definitivamente el tema pique y se extiende, hay muchísimo que hablar de eso. Y aquí pues nos damos cuenta que no es lo mismo que las leyes que nos imponen a los civiles, porque acá el desconocimiento de la ley obviamente no te exime del crimen o no te exime de no cumplirla. Allá pues desconocimiento de la información por un ataque pues obviamente tiene forma de justificarse, y eso pues lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Tú tienes mucha razón cuando habla obviamente que no se juzgan a los militares sospechosos porque no se les acusa de llevar a cabo algún tipo de crimen, porque no hemos visto acusaciones formales en los últimos conflictos, desde Vietnam, My Lai, y acusaciones por vender armas o vender equipos. Eso sí hemos visto juzgados, y hemos visto también juicios de guerra contra eso, pero no por asesinato obviamente de los civiles, lamentablemente, Orlando. Algo más, Orlando, para cerrar ya contigo acá. Para terminar, tenemos que reconocer que Estados Unidos, al crear este documento que fue revisado en el año 2023, en julio del año 2023, bajo la administración de Joe Biden, está diciendo, es como si fuera un criminal que roba y que asesina, y diga, esta es la ley que me aplica a mí. Sí, la ley de los lobos. Exacto. Y si la ley dice algo que a mí no me gusta, pues yo simplemente la redacto, cambio lo que escribí, y ahora el crimen o lo que hice ya no aplica. Así que en esa estamos viviendo con esta actitud de los Estados Unidos, que es mi patria, pero esto no debería ser así. Bueno, y ya nos damos cuenta que todo esta es una guerra donde no está el Congreso. Vamos a masticar con las neuronas. El Congreso aquí no ha autorizado nada, todo lo contrario, se está tratando de buscar cómo se puede restringir el poder que lleva el Ejecutivo para entrar en este tipo de conflictos y de guerra. El Congreso no declaró la guerra, el Senado está totalmente enajenado a lo que está pasando también. Ninguna de las dos cámaras allá en el Capitolio Washington tiene injerencia en estos momentos sobre lo que está pasando, así que vamos a pensar cómo es y no pues decir una cosa a la otra. Aquí los poderes están segregados, que se supone que esos son, como dicen por ahí, los contrapesos para gobernar, los 4 poderes que tenemos, los 3 poderes principales, mejor dicho, que ahí usted tiene, pues el 4.º poder es la prensa, y yo siempre lo menciono aquí, el 5.º poder es quienes pagan la prensa, así que aquí todo está segregado de tanta forma y manera que acá los civiles, nosotros los silvestres, no tenemos oportunidad alguna a la hora de las tomas de decisiones grandes. Orlando, ¿dónde, cuándo y cómo te pueden escuchar nuestros buenos amigos en YouTube? Me pueden escuchar en mi canal de YouTube, Orlando Plas Podcast, donde en estos momentos estoy preparando una pequeña charla para orientar a esas personas que aparentemente no rebuscan y tienen unos titulitos, no tal vez que deberían saber pero no saben, no saben. Donde ¿cómo te diría yo? Están cuestionando todo lo que tú indicaste sobre el armamento que se está utilizando en estos momentos en la guerra de Irán, y armamentos teóricos que han venido del pasado, porque tú orientaste a las personas muy bien en ese video de lo que había antes, lo que se desarrolló, lo que está ahora y lo que está en el futuro en la punta de lanza, como tú indicaste, de estos nuevos armamentos que van a surgir, y que muchos de ellos, como está probado a través de las décadas,
estos armamentos experimentales se prueban en el campo de batalla antes de que estén en servicio activo completo. Así que hay armamentos experimentales. En estos momentos deben haber armamentos experimentales utilizados en Irán, de la misma manera que hubieron armamentos experimentales utilizados en Irak, y tuviste una conferencia de eso, de las armas y cañones láser que alegadamente se utilizaron en la guerra de Irak. Así que tenemos que entender que hay armamentos experimentales que están siendo utilizados activamente en estos momentos cuando se presenta la oportunidad, y también tenemos que conocer del F-117, de que ese avión estuvo en secreto por 10 años. Y por lo tanto, hay aviones que debe tener Estados Unidos en estos momentos que todavía la prensa no sabe que existen. Y muchas gracias, Andrew. Estoy viendo que uno de mis termómetros subió a 101 grados Fahrenheit. Así que me voy para el cuarto para meterme en el aire acondicionado. Muchas gracias por tenerme otra vez en tu programa. Me despides de Denise, de las personas que te oyen y las personas que te ven. Gracias, Orlando. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla. Y esto que Orlando hace referencia, es importante que sepamos, ¿no? Hay armamentos que se prueban, sí, y un sinnúmero más de sistemas que se prueban en las guerras. No total, me explico, ¿no? Se escogen unas operaciones en particular para utilizarlos, ¿no?, como apoyo, o para utilizarlo obviamente en alguna operación que se quiere que pase, ¿no?, desapercibido lo que se está probando, y eso lo hemos visto en Vietnam, para que entendamos. Se probó todo tipo de armas, inclusive las bombas guiadas por láser. Se trabajó inclusive allí con los primeros prototipos de celulares, que usaban también batallones que estaban y pelotones que estaban en combate, y muchas cosas más. Todo eso es parte de esa ingeniería militar, de ese bloque militar industrial, y eso siempre está en desarrollo. Eso usted puede darse cuenta cómo obviamente a mitad de cada década hay unos cambios de diferentes equipos, diferentes materiales, el material que se construye, los uniformes que se hacen, todo va cambiando y adaptándose a lo que viene en planes, y el plan siempre es un plan mayor, y después van ensamblando todas esas piezas. También les quiero recordar a todos que estamos, recuerden, 25 de abril, vamos a estar a las 8 de la noche en Estudio 58 en Ponce, presentando nuestra charla y taller entre lo humano y lo desconocido, experiencias personales. Allí vamos a hablar de casos que personalmente yo he experimentado, junto con la evidencia que presento de todos estos diferentes temas, y luego pues un taller también de experimentación para el subconsciente, las capacidades, obviamente la sugestión, entre tantas cosas más, para que usted vea más allá de lo aparente. Eso es el próximo sábado 25 de abril, Estudio 58 en Ponce, calle Salud número 58, paralelo a la Plaza Las Delicias, allí en Ponce. Teléfono de contacto 787-579-8600. Para separar tu espacio, si no estás en la lista, no voy, Felipe, 579-8600. Y luego estaremos el sábado 2 de mayo en Estudio 58 de Guayama con la actividad, que esto es parte, ¿no?, de una presentación que estoy haciendo en toda la isla de lo que es, diría yo, ¿no?, la ventana o la entrada al nuevo libro que estamos escribiendo. Este es el preámbulo de Entre lo humano y lo desconocido, un libro que estamos desarrollando de la experiencia, obviamente, que hemos tenido por tantísimos años, y un sinnúmero de cosas que te ponen a pensar más allá de lo aparente. Así que gracias como siempre por el apoyo. Los esperamos en Ponce el 25, el 2 de mayo allá en Guayama, 25 de abril en Ponce, 787-579-8600. Con tiempo, llame, mensaje de texto, usted trabaja eso con la producción. Gracias como siempre, los veremos entonces el lunes, una vez más, desde la cava de Vaca Brava, en la última frontera, y con temas y asuntos de la mar de interesante para ponerte a pensar más allá ¿de qué? De lo aparente. Ojo visor, oído en tierra, sayonara, se me cuidan, pendiente a lo que esté pasando y lo que va a pasar con las conversaciones para la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Mi madre.